El Laboratorio Nacional de Materiales Orales y el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral presentan Corre y se va corriendo. Un podcast que difunde el acervo tradicional y oral de nuestro país. Nos da mucho gusto saludarte y contarte que el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral es un centro especializado de investigadores en donde se preserva el patrimonio inmaterial. Queremos que lo conozcas. Actualmente la sede se ubica en el Colegio de San Luis y está adscrito a la línea de investigación de literatura tradicional y popular del ámbito hispánico del Programa de Estudios Literarios. Además, está asociado con el Laboratorio Nacional de Materiales Orales, el LANMO, de la UNAM-ENES, y otros como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, y la Universidad Autónoma de Querétaro. Junto a estas instituciones se hace un magno trabajo por recoger, resguardar y generar un archivo de documentos sonoros y visuales de la oralidad presente en diversas regiones del territorio nacional. En este primer programa, nuestro Corre y se va corriendo inicia con la lírica infantil en la voz de Roberto Rivelino, egresado del Colegio de San Luis, quien nos habla de su actividad como investigador, docente y músico, nos comparte su concepción de lo que es la literatura de tradición oral y nos describe algunos de los géneros y subgéneros de la lírica infantil. Su palabra se intercala a lo largo de los próximos minutos, como tú ya lo escucharás, con otras voces. Algunas de ellas de expertos en la disciplina, colaboradores del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, así como fragmentos de textos recopilados en campo que ilustran lo que se resguarda en nuestro laboratorio, que está a tu total disposición. Sin más, esperamos que lo disfrutes. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Rivelino. Soy egresado precisamente de aquí del Colegio de San Luis, del doctorado. Soy especialista en literatura tradición oral principalmente, pero como también soy músico, siempre he tratado de combinar ambas cosas, de tal manera que en mi tesis doctoral hice un estudio comparativo en el son huasteco y el country blues, así por muy disparatado que suene, pero se lograron cosas muy interesantes. También he trabajado la lírica infantil. Y de hecho, precisamente por esta labor, por esta parte que he desarrollado también en la música, siempre he tratado de vincular los estudios literarios con la literatura. Y tengo que ser sincero, la literatura de tradición oral me ha acercado más a la música, ¿no? Porque la música como el ritmo, como un elemento mnemotécnico por excelencia, pues ahí está. Y digo esto porque mi tesis de licenciatura la hice, fue algo... una vinculación también entre literatura y música, porque fue el jazz y el estridentismo mexicano. Entonces, bueno, siempre trato de dar esa perspectiva y ubicarme en estas dos disciplinas para enriquecer el quehacer. Por mucho tiempo estuve trabajando con niños, fui maestro de música, entonces eso me abrió la pauta y era necesario hacer unos estudios acerca de la lírica infantil de México, que está así súper olvidada, ahora sí que, como dijera Kikri, ¿no? Como la muñeca fea abandonada en un rincón. Y fue muy fructífero porque efectivamente pude hacer esa vinculación, que más que en la lírica infantil, que es mero ritmo, le da el sentido a toda una frase que aparentemente no tiene sentido. A grandes rasgos, lo que he estado trabajando, y actualmente pues soy profesor en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, soy candidato del Sistema Nacional de Investigadores, he estado publicando algunos artículos al respecto, he estado dando las materias de semiótica audiovisual, análisis del discurso, análisis de la cultura, hermenéutica y metodología de la investigación en la
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de aquí de la UASLP. ¿Y eres músico? Y además soy músico y tengo una banda que se llama Los Blueserables, en el cual efectivamente combinamos el blues con otros ritmos mexicanos, en este caso con el son o el guapango, ¿no? Entonces, y hasta con el danzón, de tal manera que nuestra propuesta es esa especie como de fusión con el blues y los ritmos mexicanos y con textos de mi autoría en español, en nuestro idioma. Qué gusto me da que nos cuentes todo esto, porque justo en el contexto del Día de Reyes, pues nos da como el pie y la pauta para conversar acerca de los niños, de las niñas. Y la pregunta que está en el aire es ¿a qué juegan los niños, ¿no? ¿Qué es lo que cantan los niños? Sobre todo pensando pues en nuestra época muy llena de pantallas y pues muy acosada por los medios de comunicación, ¿no? Entonces, muy interesante platicar de eso contigo. Me gustaría que empezáramos, si te parece, por esto. ¿Qué entiendes tú? ¿Qué nos puedes platicar de lo que es? Porque es la pregunta de cajón, de lo que es la literatura de tradición oral. Sí, lo voy a decir así, de una manera muy rápida. La literatura de tradición oral es todas esas formas literarias, dígase cuento, dígase leyenda, dígase chiste, dígase refrán, dígase poema, dígase copla, que se va transmitiendo de generación en generación y que cada generación la va adaptando, incluso la va recreando, la va variando de acuerdo a sus elementos que lo rodean, época, elementos culturales con los que uno va creciendo, familiares, etcétera, ¿no? Entonces son todas esas formas que ya están ahí y que se van heredando de generación en generación y se transmiten principalmente por la oralidad. Pudo haber tenido una fuente primigenia culta, digamos, escrita, pudo haberla tenido, claro, pero se va conservando, va permaneciendo en la memoria y principalmente en la transmisión, y ahí se va conservando, se va transmitiendo, y al momento de transmitirse puede ir adecuándose, reformulándose, recreándose. Eso podríamos decir de la tradición oral, de tal manera que todos nosotros somos portadores de la tradición oral. ¿Por qué? Porque seguramente no sabemos un cuento, seguramente no sabemos una leyenda, seguramente no sabemos chistes, seguramente no sabemos refranes, seguramente no sabemos adivinanzas, seguramente no sabemos cancioncitas pequeñitas, coplitas, canciones de nana, es decir, canciones de cuna, etcétera. ¿De qué sirve? ¿Por qué es importante? El profesor Cerrillo él comentaba que es como un patrimonio, así como heredamos el reloj del abuelo, el gabán, la chamarra o cualquier otra cosa de este tipo. Dice, también esto lo tenemos que ver con un patrimonio. No cuestionamos a veces el valor, si es un valor, si el reloj es caro o no, simplemente porque perteneció al valor, por el afecto, porque nos remite a una experiencia de vida, una experiencia de comunidad. La principal misión del Alto es recolectar sistemáticamente los diferentes géneros literarios de la oralidad dentro de su contexto, y nos interesa muchísimo que ustedes lo conozcan y que además aprovechen los materiales que aquí se producen. Hablando de materiales, también tenemos a su disposición libros que hablan del trabajo de investigadores que se ha hecho durante muchos años. Esta es una recomendación. Hola, soy Lilia Álvarez Ábalos, investigadora postdoctorante del Programa de Estudios Literarios del Colegio de San Luis, y te voy a recomendar un libro. La Voz, literatura de tradición oral del Centro Norte de México, es una de las recolecciones más representativas y actuales de lo que contamos y cantamos de generación en generación en este país, de lo que escuchamos, conservamos en nuestra memoria y luego transmitimos por medio de nuestra voz. En él podrás encontrar corridos, canciones, coplas y décimas, lírica tradicional infantil, cuento, leyenda y romances. Desde Delgadina y Mambrú hasta Máquina 501 y La Maestra de la Escuela. Desde Carabina 3030 hasta México lindo y querido, pasando por Las hojas del Inalá y Juan el Oso. Y claro que tenían que aparecer también La Llorona y las Brujas, La Pájara Pinta y El Lindo Pescadito. ¿Te sonó alguno de estos cantos, cuentos y relatos? Dinos en los comentarios. Todo esto y mucho más encontrarás en este libro apto para todo público, desde especialistas hasta curiosos del tema. La autora es Mercedes Zavala Gómez del Campo, una muy destacada investigadora de la disciplina literaria. El libro de La Voz,
Literatura de Tradición Oral del Centro Norte de México, se publicó en 2021 por el Colegio de San Luis. Y lo mejor es que puedes encontrarlo para descarga libre en su página web. Nos escuchamos pronto en otra recomendación. Bueno, pues estamos de regreso, Rivelino, y ahora sí, ¿qué te parece si platicamos de la lírica infantil? Vamos a dividirla en 4 grandes grupos. Vamos a hablar primero del romance infantil, que es así, son canciones que pertenecían a la tradición adulta y que de alguna manera vinieron a la tradición infantil y se convirtieron en juegos. Un ejemplo de ello es Hilitos de Oro. Hilitos, hilitos de oro que se me vienen quebrando, ¿quién manda decir al rey? Que cuántas hijas tenéis, que tuviera las que tuviera, que nada le importa al rey. Esa me la cantó mi mamá, fíjate. O sea, yo no sabía, y ya cuando me puse a estudiar le dije, mamá, y que me la empieza a cantar. Entonces, de verdad, nuestras mamás, nuestras abuelas son unos portadores. Vayan y pregúntenles, hagan ustedes el ejercicio, todos podemos ser recolectores de esto. Una vez que lo recolecté así con esa palabra, ¿no? Que se usa mucho acá en ese argot del investigador, pero una vez que ya tengo, digamos, la versión de mi mamá de Hilitos de Oro, ¿qué hago con ella? No, pues ponerla a cantar. Si los valores que se cantan ahí todavía coincides con ellos, sígala cantando. Si no, adáptalos a tu realidad y enséñasela a los demás. A mis hijos, en caso de que tenga hijos o alumnos. A tus hijos, alumnos, sobrinos, ¿no? O sea, los más chiquitos, bueno, a los que vienen. Les digo, todas estas pertenecían a la tradición adulta y terminaron en la tradición infantil. Por ejemplo, es Don Gato. En cuanto me acuerde de la melodía, me voy a acordar. Por eso es tan importante el ritmo. Por eso es importante el ritmo. Ahorita va a venir la viudita del conde Laurel. Yo soy la viudita del conde Laurel y quiero casarme y no encuentro con quién. En fin. Y curiosamente, esa, como es un diálogo, aquí te presento, aquí tienes 100, con cuál de todos tú quieras vivir, una cosa así, no me acuerdo bien. Entonces, por ejemplo, esta cancioncita, Yo soy la viudita del conde Laurel, analizándola musicalmente, sus intervalos melódicos van muy parecidos con lo de Arroz con Leche. Arroz con leche, me quiero casar con una señorita que sepa jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando me puse a estudiar esa canción, la recogí, me di cuenta que después de cantar el romance decían la figurita, con esta sí, con esta no, con esta viudita me caso yo. O sea, había un cruce por la elección de pareja. Había un cruce. Entonces ahí vamos viendo cómo se va representando. Bueno, entonces está el romance, ¿no? Que son así como cuentos cantados, digámosle así. Oye, Rivelino, y si nosotros no sabemos otra manera de cantarla, estamos equivocados. O sea, por ejemplo, ahora que dices esa de la viudita, yo me la sabe así: yo soy la viudita de Santa Isabel, me quiero casar y no hallo con quién, el mozo del cura, ta. O sea, no es exactamente la misma. ¿Estoy equivocada yo? De hecho, en eso consiste el texto tradicional, el que tiene un montón de variantes, vive en las variantes. Esa es la característica de lo tradicional. Cuando algo es fijo y ya no se cambia, ya no podemos hablar de algo ya propiamente tradicional desde la perspectiva de Menéndez Pidal, que es así como que el fundador de esta perspectiva de estudios. Incluso cuando se rompe la piñata, a veces no se sabe el mismo texto hasta que a la segunda tercera cantada ya se pusieron de acuerdo de manera implícita cuál es la que se va a cantar. Por ejemplo, ahí, ¿no? Cada quien empieza a su modo. Cada quien empieza a su modo o canta distintas palabras, ¿no? Para romper la piñata. Claro. O cuando se canta el cielito lindo, por eso nada más se canta el estribillo, que ahí es donde todos coinciden. Así. Porque si nos vamos con las estrofas, todos nos vamos a ver distintas estrofas. Tal vez hay textos que son ya tradicionales y que sí permanecen, sí tienen cierta fijeza, como por ejemplo las mañanitas. Pero aún así, ahí tiene pequeñas variantes dentro del texto y su extensión también la podemos variar. Tenemos los romances
Tenemos la canción Unida al Juego, que se canta forzosamente con juego. Por ejemplo, amo a Don Matarile, ¿qué quiere usted, Matarile? O las rondas, ¿no? Como la de San Miguel, ¿no? Que las solemos asociar, como dices tú, con el juego. O sea, nos agarramos de la mano. Que no se cantan si no se juegan. Doña Blanca. Doña Blanca está cubierta con pilares de oro y plata. Romperemos un pilar. Y se hace toda la escenificación. Están todos los niños agarrados de la mano. En el centro está Doña Blanca. Y yo soy Jicotillo, que anda en pos de Doña Blanca, ¿no? Fíjate que en uno de estos materiales aquí jugamos, se llama de la CONAFE, sacaron una versión, la segunda parte de Doña Blanca, y está muy bonito, ¿no? Porque se murió el Jicotillo y Doña Blanca está llorando, Qué ¿no? interesante, porque casi nadie canta esa parte, ¿ya se perdió? Ya se perdió. ¿Se perdió, Rivelino? Sí, se perdió. ¿Y por qué se pierde? Porque dejan de jugar, se deja de utilizar el texto. O sea, los textos se pierden porque dejan de utilizarse. Por dos cosas: uno, dejan de tener vigencia, ya no se actualizaron, o ya no se transmitieron. Y por consiguiente ya no se conservaron. ¿Y te acuerdas de la segunda parte? Dice así, déjame ver. Se rompieron los pilares de oro y plata. Ahora vamos a ver qué pasa, ahora que viene Doña Blanca, que el Jicotillo despierte, que venga del más allá, para que salude a la doña y vea el miedo que le da. Entonces ahí el Jicotillo se despertaba e iba por corriendo a Doña Blanca. Pues bueno, estamos con la canción Unida al Juego. Entonces son estas canciones que se cantan forzosamente jugándola. Precisamente hablando de juego, vamos a escuchar esta capsulita que nos preparó el niño Matías Villarreal. Él tiene 5 años y nos platica cómo es que se juega al lobo. ¿Al lobo? Hola, soy Matías, tengo 5 años. Ahí te enseñaré cómo se juega. Yo estás ahí, te llevo feroz. Jugaremos en el bosque. Cantamos esa canción y luego decimos, yo estás allí. Y ellos dicen, me estoy poniendo ya playera. Y luego otra vez cantamos, estamos en el bosque, mientras que yo no está, yo estás allí. Me estoy poniendo yo el pantalón. Y luego otra vez ya cantas, jugaremos en el bosque, mientras que yo no está allí. Yo estás allí, yo estás allí. Y ahí vamos a ir corriendo. Y todos gritamos. Bueno, estamos de regreso. ¿Es lírica infantil este juego de lobo estás allí? Claro, fíjate, es bien interesante porque jugaremos en el bosque, mientras que el lobo no está ahí, mientras que el lobo aparezca, el lobo estás ahí, y ahí el lobo contesta y así, ¿no? Entonces, claro, es lírica infantil, están jugando, están corriendo alrededor, ya sea alrededor o a un lado de donde quien represente al lobo está esperando, ¿no? Entonces, pues, es propiamente lírica infantil. Que con diálogo, hay un montón de clasificaciones, ahorita lo estamos haciendo a grandes rasgos. Hay en este tipo de juegos una emoción que a los niños les encanta. Corren y se sienten perseguidos. O sea, la del lobo, sí. O sea, es demasiado emocionante, ¿no? Hay el lobo, me voy a escapar del lobo, ¿no? Yo creo que lo lúdico es verdaderamente algo muy interesante, porque nos refleja, ¿no? También cómo el niño gestiona, o sea, lo que ve lo va jugando y de esa manera lo gestiona y lo asimila. Por eso ver a qué juegan los niños es un termómetro de su sociedad, un termómetro de su espacio, de su entorno. Ahora, el ritmo es verdaderamente fuerte, es verdaderamente avasallante.
porque dicen, no, ay, ¿quién sé qué cantan los niños? Fíjense qué cantan los adultos. No podemos negar que hay un ritmo que hace que lo cantes y ni siquiera pienses en ello, ¿no? Pues puede ser lo que quiera que hagamos. El ritmo tiene esta parte de encantamiento, de encantador. Por eso hay un montón de historias, de mitos y de cuentos que hablan de esta fuerza de la música. Desde el flautista de Hamelin con Orfeo, el gran cantador de la lira, que solamente así, o el cancerbero, que solamente con la música lo podías acallar, o las famosas sirenas que te llevaban las seducían y... Sí, que es ese canto seductor y que perdían a los hombres, ¿no? Entonces, esta fuerza encantadora de la música y del ritmo, o sea, ahí está. De Tin Marín, de Doping, güey, Cucaramaca, la títere fue, yo no fui, fue Tete, pégale, ¿por qué fue? Lotería. ¿Y qué me dices de los juegos de manos? Bien, y ese es otro subgrupo casi que lo puedes poner en cualquiera de estos grupos de clasificación, o abres otro grupo de clasificación y están los juegos de palmas, ¿no? Que bien puede ser una serie de muchas canciones, o sea, canciones que en algún momento fueron fórmulas de sorteo, las fórmulas de sorteo también podemos ir en coplas sueltas, por ejemplo, de Tin Marín, de Doping, güey, Cucaramaca, te le fue, en la vecindad del Yago, ese es Zapatito Blanco, las fórmulas del sorteo. Por ejemplo, cancioncitas que perdieron su función como una fórmula de sorteo o algo así, puede que se vayan a las juegos de palmas. En Guadalcanal recolectamos así una serie enorme. En la calle 24 una mujer mató a un gato con la punta del zapato y no me acuerdo qué otras cosas más, mientras iban haciendo los puro ritmo. Igual lo mismo, una estrofa tras otra que no tiene nada que ver, y lo único que le da sentido es el ritmo. Hola, soy Alejandra Camacho Ruán, soy doctora en literatura hispánica y me dedico sobre todo a la literatura de tradición oral y popular del ámbito hispánico, y a un poco sobre elementos tradicionales y sobrenaturales en las letras áureas, en el teatro del siglo de oro. Y bueno, el día de hoy les voy a comentar un poco sobre la lírica infantil, pero aquella lírica que se juega y se canta a la vez, sobre todo y por un gusto personal, los juegos de manos, que siempre me han parecido que son un ejercicio de coordinación fundamental, de memoria, de ritmo, y yo creo que todos en algún momento hemos intentado jugar o hemos jugado en familia, con los hermanos, con los amigos. Me parece también que es dentro del género de la lírica uno de los subgéneros que sigue teniendo mucha vigencia a pesar de las distancias y todo. Poder jugar un juego de manos que es un primer contacto, me parece que es uno de los grandes aportes que tiene este juego con la lírica, con el ritmo, con la coordinación. Hay un juego de manos en especial que a mí me parece muy entrañable por dos razones, que es el que les voy a compartir. La primera es porque es un juego de manos que yo llegué a jugar con mi madre y llegué a jugar y a enseñárselos a mis hermanas más pequeñas, y la otra es porque por medio de este juego de manos fue una de las primeras reflexiones que tuve en torno a la muerte, cuando después de jugarlo platicaba con mi madre, y hace poco tuve la oportunidad de reflexionar de cómo muchos de los juegos, cancioncillas, tratan temas tan fundamentales de la vida como es la muerte, y bueno, este juego de manos es uno de ellos. A don Crispín, pirirín, pirirín, se le murió, pororom, pororom, su chiquitín, pirirín, pirirín, de sarampión, pororom, pororom. Y don Crispín, pirirín, pirirín, se lo llevó, pororom, pororom, en un patín, pirirín, pirirín, hasta el panteón, pororom, pororom. Yo creo que una de las características de todo juego, que pareciera que por ser juego es muy libre, es que tiene una serie de reglas, ¿no?
Y los juegos de manos lo que tienen es esa libertad de utilizar ya sea la palma o el dorso de la mano, o inclusive hacer gestos, ¿no? Como el de marinero que se fue a la mar y mar y mar, y vas haciendo un ejercicio de coordinación de cabeza y luego hombros y luego piernas, ¿no? Y justamente la coordinación, cuando se aúna con el ritmo, ayuda a que se refuerce el ejercicio mental, ¿no? Entonces sí, yo creo que uno de los grandes aportes que tiene los juegos de palmas, que además de ser un juego físico, nos ayuda con la memoria también y a llevar un ritmo, y bueno, también inclusive nos puede ayudar a detectar si hay algún tipo de fallo en el niño o en la persona que esté jugando con respecto a su coordinación, a la motricidad o el ritmo, que es pareciera así tan inherente al ser humano, pero a veces hay quienes les puede costar un poco más llevarlo, ¿no? Es hueso, güey, erolai, naisi. De mí, yo me casé con una de Tupé, tenía muchos piojos y yo se los quité, con agua salada, tequila con limón, huevitos de caguama y pichón, pichón, pichón. Bueno, Rivelino, pues ya estamos aterrizando en esta conversación contigo. Es verdaderamente interesante escucharte. Yo creo que nos podríamos llevar fácilmente unas 10 horas platicando contigo de diversos temas. Pero me gustaría saber de esa recolección que hiciste de lírica infantil, ¿cuál de todas esas recolecciones, de esas versiones, te sorprendió más, te gustó más, es más entrañable para ti? Está bien difícil porque cada una tenía su... Pues es que es un reencuentro de verdad con uno mismo. Por ejemplo, yo recolectando por todos lados hilitos de oro, mambrú, cosas así, resulta que mi mamá sí las sabía y nunca se me había ocurrido preguntar. Por ejemplo, hablando del siguiente grupo, que es la canción lírica, digamos, le suelta, que se canta no necesariamente con juego. Por ejemplo, Naranja Dulce. Si en algún momento hubo juego, pues ya no lo tuvo, ¿no? Entonces ahí van este tipo de canciones que ya no necesariamente se cantan. Por ejemplo, el de El patio de mi casa, que es particular, se seca y se moja como los demás. Agáchense y vuélvanse a agachar. Los niños bonitos se saben agachar. Dicen que soy. Bueno, entonces ahí va todo un juego, una serie de juegos. Recolecto esto con unos jóvenes de 15 y 16 años. En el patio de mi casa hay una cucaracha. Échale flic, échale más. ¡Ya se murió! Sí. Y ahí acabó el texto. En otro lugar recopilé una que decía, ya se murió. Y ya estuvo en esa, ya revivió. E iba correteando a los demás. Y dije, ¡ay, qué bonito estuvo eso! Entonces ahí nos damos cuenta cómo se va formando, pero efectivamente los textos van reduciendo. Yo pienso que es por eso. Alandía zapatía saca el agua de agosto pa chiquitimaquiti cuchipalanca ya te atranca tu tranca. Así decía mi mamá. Lotería. El otro grupo de canciones, el otro grupo de lírica infantil están las adivinanzas. Como bien dice Tere Miager, son remembranzas de o sea, las adivinanzas hoy en día ya pertenecen al público infantil, pero son el antecedente para el niño enseñarle la poesía. ¿Por qué? Porque en la adivinanza está la metáfora. La lírica infantil no necesariamente la puedo tomar literal, lo que sea, o el sin sentido, no pasa nada, porque el sentido me lo va a dar el ritmo. En la adivinanza, bien dice Tere Miager, está la metáfora. ¿Quieres enseñarle poesía al niño? La adivinanza. Y eso es una estrategia, ¿no? Para los que enseñamos literatura debemos tener bien claro que para enseñar lírica o literatura a los niños, a los jóvenes, a todos yo diría,
tenemos que partir de los textos tradicionales de la tradición oral que ya tiene la gente. Y las coplas sueltas, pues esas ya, ahí intervienen las canciones de cuna, la rorro niño, cosas de esas, y las canciones de nana, que son las canciones para moverle las manitas a los niños. Ajá, sí, los bebecitos. Pollito asado muy bien dorado para el papito que no ha cenado. Mueve la pata de perro viejo, mueve la pata de perro viejo. Cuando voy a casa de Juan, con la patita toco el zaguán. Cuando voy a casa de Peña, con la patita le hago la seña. Entonces, estas coplas sueltas que le llaman coplas de nana. Las canciones de cuna, nana, adivinanzas, todo esto es ir preparando al niño para todo un acervo hacia la palabra. O sea, les estás despertando el oído a la palabra. Nuestro primer Corre y se va corriendo llegó a su fin. Esperamos que haya sido de tu agrado. En esta primera emisión participamos Claudia Carranza Vera, responsable del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral, Josefina Galindo en los textos, Emma Aguado en la producción, edición y entrevista, Roberto Rivelino, invitado especial, Alejandra Camacho, Lilia Álvarez y Matías Villarreal en las colaboraciones, Lilian Sánchez y Lilian Vega como transmisoras de Pachiquitimáquiti y de Tin Marín, recogidas en Acámbaro, Guanajuato, el pasado 2 de febrero de 2024 por Emma Aguado López. María Socorro Coquito transmitió Hueso Hui, el juego de manos, recogida en San Lorenzo, Villa de Reyes, el pasado 22 de noviembre de 2024 por Alejandra Camacho Ruán, Mariana de Pablos, Guillermo Hidalgo y Paola Hernández. Lilian Sánchez Vega y Emanuel Torres hicieron magia en las voces de las cortinillas. Lotería. El Laboratorio de Literatura de Tradición Oral somos Claudia Carranza Vera, responsable, Andrés Ismael Galindo, becario, Ricardo de Jesús Briones Hernández, becario, perteneciente al Grupo de Estudios de Tradición Sobrenatural, Josefina Galindo, becaria, Héctor López Contreras y Aranza Alonso de la Cruz en el Servicio Social, y yo, Emma Aguado López, en la entrevista, producción y edición del podcast. Búscanos en nuestras distintas plataformas de internet en donde compartimos nuestros contenidos. Estamos en Facebook, YouTube, X, Instagram, TikTok y Spotify. Esto fue una producción del Laboratorio Nacional de Materiales Orales y el Laboratorio de Literatura de Tradición Oral del Colegio de San Luis. Hasta la próxima.